Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de la Catequesis del Nefrón. Nuestro repaso de los contenidos de la predicación de Jesús se cierra hoy con una consideración de las enseñanzas peculiares que nos transmite el Evangelio según San Juan. Este texto es de considerable altura teológica, y en él la divinidad de Jesús y su relación singularísima con el Padre se hace más patente que en ningún otro. En ese sentido, el Evangelio según San Juan marca cierta madurez en la transmisión del anuncio de la salvación por parte de la comunidad primitiva, siendo el último de los 4 evangelios en escribirse. San Juan parece querer completar la imagen previamente esbozada por los demás evangelistas, añadiendo enseñanzas y episodios por ellos omitidos, probablemente porque se trataba de recuerdos más misteriosos, cuyo significado los apóstoles solo lograron ir paulatinamente entendiendo con el transcurso de los años. Pero entremos en materia. Cualquiera que lea los evangelios notará la diferencia patente que hay entre aquel atribuido a Juan y los llamados sinópticos. En general, los episodios y enseñanzas de Jesús que se transmiten en este texto no son los mismos que los reportados por los demás evangelistas, dejando la impresión de una agenda independiente que da por conocida esa otra tradición y la complementa con su propia versión. La costumbre de representar a este evangelista con la imagen del ágora alude precisamente a esta aparente mayor altura que tiene su evangelio, abundante en simbolismos mediante los cuales se nos invita a penetrar en las honduras del misterio de Jesucristo y su relación filial con el Padre. El tono de los discursos que reporta San Juan es de hecho notablemente más abstracto y difícil de seguir, sugiriendo un conjunto de enseñanzas más profundas que en su momento debieron parecer tremendamente enigmáticas para los discípulos y que solo con el tiempo fueron retrospectivamente comprendidas por la comunidad. Hay que tener presente que estas peculiaridades del Evangelio han hecho que muchos estudiosos hayan sentido una fuerte inclinación a desestimar su historicidad y postdatar su composición lo más que se pudiera. Ahora bien, una lectura del texto muestra bastante claro que quien lo escribe pretende estarse apoyando en un testimonio ocular inmediato. Así, hacia el final del Evangelio, se insiste respecto de ciertas circunstancias de la muerte de Cristo que el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Y también tras el relato pormenorizado de una de las apariciones del Señor resucitado, se insiste al final del Evangelio que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Interesantemente, ese testigo ocular no es identificado nunca explícitamente como Juan, sino que únicamente se le llama el discípulo amado. No obstante, al menos desde el siglo II parece claro que la tradición identifica a ese personaje con el apóstol Juan, lo cual tiene sentido también dentro de la composición del relato. En su contenido, el texto parece tener muchos ecos propios de la tradición sacerdotal hebrea, con fuertes simbolismos litúrgicos y un lenguaje y pensamiento propios de este entorno cultural. Esto echa por la borda la tesis fantasiosa, propuesta por algunos estudiosos más liberales de la primera mitad del siglo pasado, de que se trataba de un escrito helenizante de redacción muy posterior, teoría que además hoy parece desmentida por el hecho de haberse hallado un papiro datable hacia el año 125 con un fragmento del Evangelio en cuestión. Hay en todo caso dudas justificadas sobre si el escritor fue propiamente el apóstol Juan, o se trata más bien de un presbítero Juan que parece mencionado por Papías, el cual habría en todo caso estado a la cabeza de una especie de escuela joánica en Éfeso, que mantenía a fines del siglo I o comienzos del siglo II una tradición estrechamente asociada con la autoridad de este apóstol. Tratándose en todo caso de fuentes tan cercanas, parece implausible suponer que es todo un puro invento, y aunque no repita lo que dicen los otros evangelistas, el texto parece sin duda complementarlos de un modo armónico. La amplia presencia de simbolismos espirituales no puede ser tomada como pretexto para omitir la insistencia del mismo texto en que quien narra da testimonio de que cuanto dice es verdadero. La diferencia con los dos evangelios parece explicarse porque el autor de este texto tiene un proyecto distinto. Quizá conoce los 2-3 y tiene la intención de completarlos con esas enseñanzas y episodios de enorme significación que los otros evangelios no habían tenido cabida, quizá porque al momento de la redacción de los sinópticos dichas enseñanzas no terminaban de ser maduradas por la comunidad, que estaba priorizando más bien la semblanza global de Jesucristo y la transmisión de sus doctrinas más fáciles de asimilar. El Evangelio de San Juan se articula en torno a varias subidas de Jesús a Jerusalén, y se centra en la enseñanza de Jesús en Judea. Solo recoge 2 de los milagros reportados por los sinópticos, pero agrega otros 5 no relatados en otras fuentes. Estos milagros acreditan la autoridad divina de Jesús, y son el antecedente del que entender sus intensos y osados discursos.
Nos interesa en este capítulo detenernos particularmente en el reporte de las enseñanzas de Jesucristo que hace San Juan. Estas se expresan en discursos articulados típicamente en torno a una imagen, que en general resulta de muy difícil comprensión para los interlocutores, y va siendo lentamente desarrollada por Jesús. Lo más interesante es que en todos los discursos la imagen empleada parece ser una metáfora cuyo referente es el propio Jesucristo, quien para escándalo de quienes están escuchándolo, se presenta como autor de la vida, dueño del agua de la inmortalidad, luz del mundo, la verdad y el camino, el pan vivificante, el buen pastor, la vid verdadera, etc. Así, los discursos juánicos normalmente comienzan desde una afirmación enigmática y provocativa, que luego va siendo progresivamente explicada, pero que mientras más se clarifica, mayor resistencia genera en los auditores. El primer discurso extenso de Jesús en el cuarto evangelio se produce en el contexto de una conversación íntima con Nicodemo, fariseo que vino a verlo durante la noche para enterarse en privado de su doctrina. Este habría tenido lugar durante el primer viaje de Jesús a Jerusalén, poco después de su primer milagro, cuando sus discípulos son solo un puñado, y luego de que lo trajera la atención de las autoridades por haber echado a los vendedores del templo. Jesús le habla a Nicodemo sobre la necesidad de renacer desde lo alto para ingresar al reino de Dios, con un nacimiento que se produce por el agua y el espíritu. Por cierto, esta es una realidad misteriosa y no perceptible por los sentidos externos, pero no por eso menos real. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo aquel que ha nacido del espíritu. Ante las vacilaciones de Nicodemo, para aceptar estas enseñanzas, Jesús entrega a sus palabras un nuevo giro, hablando sobre el Hijo del Hombre que ha bajado desde el cielo y será levantado nuevamente sobre la tierra para dar vida a todos los que crean en él. El Mesías no ha venido para el juicio, sino ante todo para la misericordia. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esto, por cierto, no implica negar la realidad del juicio condenatorio, pero que radica precisamente en el rechazo del testimonio que ofrece el Hijo de Dios y la huida de la luz salvífica, la cual a su vez está motivada por el temor que tienen muchos a que sus malas obras sean conocidas. En el camino de regreso a Galilea, Jesús tiene un encuentro con una samaritana junto al pozo de Sicar, y es nuevamente en el contexto de una conversación íntima que revela sus doctrinas más elevadas. Tras haberle pedido a la mujer que le sacara agua del pozo y haber obtenido de ella una respuesta burlona, Jesús le replica que ésta no habría dejado de darle de beber si supiera quién era, pues él tiene en su poder un agua viva. Esta agua viva que él ofrece es tal que quien la beba no tendrá nunca más sed, pues será en nosotros como un manantial que brota hasta la vida eterna. Tras acreditar su autoridad profética haciendo ver a la mujer que conoce los secretos de su vida pasada, la conversación gira hacia el valor del templo y el culto asociado a este. Sin negar el papel insustituible que ha jugado el pueblo judío en el plan salvífico de Dios, Jesús revela que su tiempo se terminará, pues ha llegado el momento de que su culto externo sea sustituido por otro interior y espiritual. La salvación viene de los judíos, pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En el culmen del diálogo, Jesús se presenta abiertamente como el Mesías, anunciando que ha llegado por fin la hora profetizada de la redención. Este anuncio solemne de la llegada del tiempo mesiánico es reiterado en el discurso del capítulo que sigue, si bien este parece ser situado por San Juan bastante más tarde, en el contexto de la Pascua del año siguiente. A raíz de las críticas que le hacen los fariseos por haber curado a un paralítico durante el sábado y además dejarle la indicación de que se llevara su camilla, Jesús sentencia con osadía: «Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo». Esto suscita críticas por la manera estrecha en que es asociado al mismísimo Yahvé. Pero lejos de amedrentarse, Jesús insiste en que esa colaboración profunda entre el Dios Altísimo y su Cristo es una realidad que no se puede omitir. Él les asegura que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. El Hijo comparte el poder que tiene el Padre para comunicar la vida resucitando a los difuntos. Le corresponde juzgar a cada cual. Debe ser honrado junto con Él,
comunicará la vida eterna a quienes crean en Él. Con su venida, el mundo ha llegado a la hora de la resurrección y el juicio que Él realiza por encargo del Padre. Esta autoridad que Jesucristo se atribuye ha sido certificada por el testimonio profético de Juan el Bautista, por las obras milagrosas que realiza en unión con el Padre y por el Padre mismo que dejó testimonio de Él en las Escrituras. Pero Jesús sabe que no creen en Él y les advierte que esa resistencia culpable los hará merecedores de un juicio muy severo. En el centro del relato de la vida pública de Jesús, Juan coloca un discurso pronunciado en Galilea, específicamente en la sinagoga de Cafarnaúm. Se da en torno a un milagro que los otros evangelistas habían narrado, pero sin reportar el enigmático discurso que lo siguió. Tras haber realizado la multiplicación de los panes y los peces, Jesús escapa para evitar que las multitudes se apresuren a coronarlo como rey temporal, y se retira a orar en un monte mientras los discípulos cruzan el lago en la barca. Los otros evangelistas detallan cómo se produjo una tormenta esa noche y Jesús vino a su encuentro caminando sobre las aguas. Juan también relata esto de un modo resumido, sin detallar, por ejemplo, la circunstancia de que Pedro también saltara de la barca y le pidiera ir a su encuentro caminando sobre el agua, que nos cuenta solo Mateo. Pero Juan es el único evangelista que se extiende sobre el intercambio que se produjo inmediatamente después de llegar a Cafarnaúm con una multitud que había venido persiguiéndolo desde el otro lado del lago. Jesús comienza por acusarlos de que lo siguen por el solo hecho de que dio de comer hasta saciarse, sin prestar verdadera atención al alimento espiritual de su enseñanza. La principal obra de Dios en ellos es suscitar la fe en aquel que ha enviado, y esto se acredita sobre todo por la entrega de un pan bajado del cielo, que a diferencia del maná de Moisés, entregará la vida eterna a quienes lo prueben. Cuando la multitud le pide ardientemente comer de ese pan, Jesús da un giro sorprendente a su discurso, presentándose a sí mismo como ese alimento que entrega la vida definitiva. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Promete entonces Jesús la vida eterna y la resurrección a quienes lo reciban y crean en Él, y los acusa de ser reacios a confiar en este testimonio. Esto suscita murmuraciones escépticas, pero sin dar pie atrás, Jesús insiste en que es Él quien bajó del cielo para resucitar a los que tuvieran fe y creyeran que Él es el único que conoce realmente al Padre. Como si quisiera evitar que en medio de todas esas explicaciones se pierda un punto central del discurso, Jesús vuelve enseguida a repetir de un modo más explícito la desconcertante afirmación sobre su condición de alimento. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ante las dudas que está suscitando esta idea, Jesús la reitera, añadiendo un detalle todavía más escandaloso para los judíos. No se trata solo de comer su carne, sino también de beber su sangre. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Esto último suscita ya no solo dudas sino abierto escándalo. Más allá de la inquietante y extraña idea de comer la carne de alguien, las prescripciones mosaicas eran muy terminantes en lo que se refiere a la prohibición de beber sangre de viviente alguno. Jesús los reprende por su falta de fe, insistiendo en el poder vivificante de sus palabras. El discurso debió dejar una fuerte impresión en los oyentes, y de hecho ocasionó que muchos discípulos se apartasen de Jesús. Pero cuando el Señor desafió a los 12 para que también lo dejasen, Simón Pedro dio un paso adelante proclamando su fe pese a todas las dificultades. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Parece claro que en ese momento los discípulos no entendían el significado de tales enseñanzas de Jesús, pero de todos modos las registran en su memoria y las recordaron tras su misterio pascual. Sin duda este discurso debió resonarles especialmente cuando Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Cena, iluminando significativamente el sentido de este gesto y determinando para siempre la fe de la Iglesia en la presencia real de Jesús en el pan y el vino consagrados sobre el altar para hacer nuestro alimento espiritual.
El siguiente gran discurso que reporta Juan tiene lugar también ante multitudes y ocasiona fuertes polémicas y escándalo público. El gentío se ha aglomerado en Jerusalén con ocasión de la fiesta de los tabernáculos, a la cual el maestro aparenta primero no venir, pero luego acude secretamente. En el momento más álgido de la celebración, Jesús se presenta públicamente para enseñar en el templo. En ese entonces, ya corrían sin duda muchos rumores sobre su persona, y era sabido que no contaba con la aprobación de las autoridades. Por lo mismo, probablemente hay cierto temor de mostrarse en público como su seguidor. Jesús declara nuevamente el origen divino de sus enseñanzas, y acusa a quienes quieren matarlo de ser enemigos de la ley, que toman como pretexto en su contra una interpretación retorcida de los preceptos mesáicos. Ante las dudas de quienes lo escuchan, Jesús declara que nadie conoce en realidad su origen, insinuando una vez más su especial relación con Dios. Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él, y es él el que me envió. Advierte también que su presencia visible entre nosotros es transitoria. Poco tiempo estaré aún con ustedes, y miré a aquel que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, porque allí donde yo estoy ustedes no pueden venir. Y prometo una vez más ser fuente de agua viva, y que todo aquel que beba de su agua ya no padecerá sed nunca más. Al día siguiente de estas declaraciones, Jesús es puesto a prueba para que participe en la lapidación de una mujer que había sido sorprendida en adulterio, pero se obtiene de ello enrostando la culpa que también guardan los acusadores. Luego de eso, vuelve a dirigir la palabra a los fariseos, aplicándose una nueva metáfora usada. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ante la insistencia de estos en desestimar su testimonio, Jesús insiste en que ellos desconocen su origen y que no están escuchando el testimonio del propio Padre en su favor, en unión con el cual tiene la verdadera potestad de juicio. Insiste en que al no conocerlo a él, son también incapaces de conocer al Padre, y vuelve a hablar de que irá pronto a un lugar en el que no puedan seguirlo. Y continúa insistiendo en su autoridad y en el juicio que caerá sobre quienes lo rechazan. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Esta identidad especial de Jesús saldrá a la luz el día de su exaltación. Cuando ustedes hayan levantado de lo alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Además de presentarse como luz, Jesús declara ser portador de una verdad que libera. La verdadera libertad no le entrega la pertenencia carnal al linaje de Abraham, sino la fe y el amor de Dios. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Al oponerse a Él y quererlo matar, sus enemigos están demostrando ser en realidad hijos del mismo demonio. La disputa escala progresivamente y culmina con una solemne confesión de la preexistencia de Jesucristo y su consiguiente prioridad respecto de los patriarcas. Les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Esta última afirmación suscita un intento de lapidar a Jesús, que se ve la necesidad de esconderse y salir del templo para salvar la vida. No obstante, Jesús prosigue en Jerusalén y de hecho procede a realizar la curación de un ciego de nacimiento. Al enterarse de esto, los fariseos comienzan un interminable proceso de interrogaciones al beneficiado por el milagro, intentando tomar ocasión de esta nueva curación en sábado para reforzar su caso contra Jesús. El episodio entero retrata con insistencia la negativa de los fariseos a aceptar los signos patentes a sus ojos, mostrando que los verdaderos ciegos que merecen ser juzgados son precisamente aquellos que se resisten a aceptar a Jesucristo. En oposición a estos malos líderes que quieren apartar al pueblo del verdadero Mesías, Jesús se presenta como el buen pastor, aquel que se caracteriza por entrar por la puerta y tener una voz que éstas reconocen. Además, se presenta como la puerta o vía para la salvación. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Por eso yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. El buen pastor se caracteriza también por estar dispuesto a dar la vida por sus ovejas y por conocerlas íntimamente. A propósito de esto, enfatiza la libertad con que entregará su vida y el poder que tiene sobre ésta.
El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Estas enseñanzas serán reiteradas unos días más tarde en el templo, cuando lo rodeen y le exijan declarar abiertamente si es el Mesías. Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Esta última afirmación ocasiona la furia de los oyentes, que se disponen a apedrearlo en el acto por blasfemia. Pero Jesús los desafía con audacia, insistiendo en que no ha hecho nada malo, sino que por el contrario es el verdadero Hijo de Dios, enviado al mundo y atestiguado por sus obras. El hecho es que después de eso huye de ahí y se instala al otro lado del Jordán, el cual no volverá a cruzar sino cuando ya sea inminente su pasión. Juan situará esta última subida en el contexto inmediato de la ida a Betania para resucitar a su amigo Lázaro, milagro que termina de acreditarlo definitivamente como enviado de Dios con poder sobre la vida y la muerte, y que a la vez determina a sus enemigos a conspirar de modo decidido para obtener su condena. Una parte muy importante de las enseñanzas de Jesús contenidas en el último evangelio se concentra entre los capítulos 3 a 17, en los que se detallan las largas conversaciones que Jesús habría tenido con sus discípulos la última noche en que comió con ellos. El ambiente de esta instrucción final ya no es la enseñanza pública ante la multitud de seguidores, sino la intimidad del cenáculo con los 12. Jesús, justo antes de padecer, se explaya más que nunca sobre su misterio, preparándolos así a los discípulos para ser testigos de su inminente pasión y muerte. La primera de estas enseñanzas toma la forma de una auténtica parábola en acción. Justo antes de sentarse a comer, Jesús se levanta y le lava los pies a sus discípulos. Naturalmente, estos manifiestan resistencia frente al gesto, pensando que esa tarea civil es indigna del maestro. Pero es precisamente su humilde actitud de servicio lo que él busca transmitirles. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Al igual que los otros evangelistas, Juan recuerda que Jesús les anticipó durante la cena que uno de ellos lo iba a entregar, pero no sin antes haber insistido en que fue él quien los eligió a todos y que quienes lo reciban lo estarán recibiendo a él. En todo caso, Juan también agrega que estaba sentado junto a Jesús, y éste, mediante un gesto secreto, le dio a conocer discretamente que el traidor era Judas. El hecho es que una vez que el traidor ha salido entre ellos, el tono de la conversación cambia. Jesús comienza a referirse a sus inminentes sufrimientos como una glorificación, aunque les recuerda que aún no están preparados para seguirlo por esa ruta. Aunque se queden atrás, Jesús les da un nuevo mandamiento, mediante cuya observancia serán reconocidos como discípulos suyos entre los demás hombres. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Ante la insistencia de Pedro en quererlo seguir a donde quiera que se dirija ahora, Jesús promete que le seguirá más adelante, pero le anticipa que de hecho aquella misma noche, en lugar de permanecer fiel, lo había de traicionar. Ante ese panorama desolador, los exhorta para que no se inquieten y tengan miedo, sino que confíen en él. Ha llegado el momento de que vuelva al Padre, pero lo hace para prepararles un lugar en su lado en la gloria. Cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Para el concierto inicial de los discípulos, les anuncia que aunque no conocen el lugar al que se va, ellos ya conocen el camino que deben de seguir para acompañarlo. Y para despejar las dudas que suscita la materia, declara con claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ante la inquietud que suscita esta idea en algunos, Jesús explicita más esta fuerte pretensión sobre su poder salvífico, refiriéndose con más claridad que nunca a su unidad con el Padre. El que me ha visto ya ha visto al Padre. Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En virtud de lo anterior, la fe en él tiene una insospechada eficacia. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Por lo mismo, el amor a Él es indisociable del cumplimiento de los mandamientos que les ha dejado. En ese sentido, sus discípulos pueden confiar en que no están solos, sino que el Maestro permanece siempre con nosotros. En primer lugar, recibirán el Espíritu de verdad, un abogado y consolador que vivirá con ellos y en ellos, pero luego volverá a ellos el mismo Jesús, que en lugar de dejarles huérfanos vivirá en ellos y viviendo en ellos los hará cumplir los mandamientos y entrar en comunión de amor con el Padre. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. Todo esto que les está intentando explicar y ahora no comprenden, se los hará comprender más adelante el Espíritu Santo, Paráclito enviado por el Padre. Por eso, su partida les deja la paz verdadera, y no esa paz provisoria y aparente que da el mundo. Lejos de inquietarse, deben alegrarse de que vuelva junto al Padre. Por ahora, no obstante, solo puede prometerles lo que ocurrirá en un futuro próximo, para que no se descorazonen ante la pronta llegada del poder de las tinieblas. Ella es inevitable, pues es necesario que el mundo sepa que llama al Padre y que obro como Él me ha ordenado. Al llegar a este punto, se da una breve indicación de que el discurso cambió de escenario, pues Jesús los invita a levantarse y ponerse en marcha a Getsemaní. Llama ciertamente la atención el que, a diferencia de los demás evangelistas, Juan omita de su evangelio la narración de la institución de la Eucaristía. Pero a este respecto conviene recordar que, de todos modos, ya nos lo ha mostrado anticipando este suceso en el extenso discurso del pan de vida que mencionábamos hace un rato. Esta segunda sección del discurso se inaugura con la metáfora de la vida, los sarmientos y el viñador. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más toda vida. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La unión personal con Cristo asegura eficacia para la oración de los discípulos y fruto para su vida. Esta permanencia en Él es en el fondo la permanencia en el amor. Amor con el que Él fue amado eternamente por el Padre y que ahora les comunica, el que se expresará en su cumplimiento de los mandamientos que también los llenará de gozo. Y el mandamiento fundamental no es otro que el precepto del amor que les entregó al comenzar esta cena, amor que se expresa en la entrega de la vida por los amigos. Acá, Jesús se detiene a insistir en que por el amor que les ha tenido, los discípulos han dejado de ser sus siervos para convertirse en sus verdaderos amigos. Y este ser amigos es el resultado de una elección eterna por la cual son destinados a ir por el mundo en su nombre y dar un fruto duradero. Por eso, su oración será siempre eficaz. Y por eso, lo más importante es que obedezcan sus preceptos y se amen recíprocamente. Pero todas estas consoladoras declaraciones no obstan a la oscura profecía que viene después. Jesús comienza a insistir en que el mundo odiará a sus discípulos, porque reconocerán que son de Cristo, a quien el mundo detestó primero. Ese odio a los discípulos es síntoma de su odio al Padre, por el cual serán juzgados con severidad, porque no han aceptado ni el testimonio de Cristo, ni el del Espíritu, ni el de los discípulos. De todos modos, para que las adversidades no sean ocasión de escándalo, anticipa una vez más que serán expulsados de la sinagoga, perseguidos e incluso asesinados en nombre de Dios. Y pese a todo esto y a la tristeza inmediata que les ocasiona verlo partir, conviene a los discípulos el que Jesús se vaya, porque eso es condición para que les envíe al Paráclito. Es este Espíritu enviado por el Padre y el Hijo quien da testimonio definitivo, mostrando al mundo la justicia de que el Hijo se vaya al Padre y sus discípulos por un tiempo no lo vean. El pecado que cometen quienes no creen en Él y en el juicio por el que es condenado el demonio. Cuando vengan a ellos, el Espíritu les explicará aquellas cosas que aún no entienden, glorificando a Cristo al comunicar su misterio a los apóstoles. Ante las dificultades de los discípulos para entender esta doctrina de un tiempo intermedio durante el cual Cristo parece ausente y solo se hace presente en la fe de quienes acogieron su mensaje, Jesús les dirige unas palabras llenas de consuelo y comprensión. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño,
se olvida de su dolor, por la alegría que sienta al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. En efecto, Jesús asegura con insistencia que todo lo que los discípulos pidan en su nombre les será concedido, y especialmente se les regalará una alegría perfecta. Cuando llegue el tiempo definitivo, Jesús abandonará las parábolas y hablará abiertamente del Padre, el cual les amará por haber creído en su Hijo. Con una fórmula muy abierta, Jesús le habla a los 12 de su origen y destino trascendente. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Los discípulos están contentos con esta fórmula, que les parece muy clara y digna de creerse. Pero Jesús toma distancia de esa confesión entusiasta y les anticipa que dentro de poco lo abandonarán todos. En realidad, no ha dicho nada de esto con la esperanza de que sea posible evitar esa deserción, sino tan solo para que encuentren la paz y confíen en su victoria sobre la muerte. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. La parte final del discurso es una oración de Jesús al Padre, conocida tradicionalmente como oración sacerdotal. Esta tiene un fuerte contenido litúrgico, y de hecho puede verse en el trasfondo de las actuales plegarias eucarísticas. La primera parte de la oración exhorta al Padre para que glorifique al Hijo y sea glorificado en él, ya que el Hijo recibió del Padre la autoridad sobre la humanidad entera, con el fin de que comunicara la vida eterna, que no consiste en otra cosa que en el conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo. El Hijo llevó a cabo en la tierra la tarea de manifestar al Padre a los escogidos para la salvación, tras lo cual puede ahora acceder nuevamente junto con ellos a la gloria que le correspondió desde la eternidad. Ahora dirige especiales súplicas por esta comunidad de discípulos que deja tras de sí, en los cuales será glorificado, y desea que ahora que sube nuevamente al Padre puedan ser uno con Él. Mientras estuvo con nosotros, Jesús cuidó a los suyos, para que no se perdiera ninguno con excepción del traidor, y les comunicó su palabra. Ahora Jesús no quiere arrancarlos de este mundo, sino tan solo preservarlos de la acción maligna del demonio. Aunque al igual que Jesús, los discípulos no pertenezcan al mundo, se les ha consagrado en la verdad de la palabra divina, mediante el sacrificio que el mismo Cristo hace de sí, para que pueda enviarlos de un modo similar a aquel en que él mismo fue enviado al mundo por el Padre. Finalmente, la súplica se dirige hacia aquellos que creerán por la intermediación de los discípulos, poniendo especial énfasis en la necesidad de que se mantengan unidos. No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Las palabras de cierre insisten en esa persistencia de Jesucristo antes de la creación del mundo y en el deseo de que los discípulos sean unidos a Él y puedan contemplar su gloria eterna, porque fueron quienes reconocieron su misión de enviado. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este último capítulo dedicado a recorrer las enseñanzas de Jesucristo de acuerdo con los evangelios. Con esto también podemos dar por cerrado nuestro recorrido por la vida pública de Jesús de acuerdo con los evangelios y comenzar la etapa final de la cristología. En ella recorreremos la consumación del misterio pascual de Cristo, profundizando en su pasión y muerte y resurrección. Pero para empezar a adentrarnos en la materia, será conveniente hacer antes un breve recorrido por las motivaciones humanas que hubo detrás de la condena. ¿Qué acusaciones le dijeron los líderes judíos de su tiempo? ¿Y qué base había para ellas en la doctrina y hechos de Jesús, tal como los hemos estado repasando? No dejen de difundir el material. Nos vemos online.